Sí, bueno, me llamo Ángel Campanero Fernández, soy el director del IES Orden de Santiago, de Horcajo de Santiago, de la provincia de Cuenca. Llevo 12 años en el cargo, por lo que ya tenemos experiencia en este tipo de retos, de actos, etcétera. Y soy vecino, además, del lugar donde se encuentra el centro, es decir, en Horcajo de Santiago. Y bueno, pues dirigir un centro educativo de estas características, aparte de ser un trabajo apasionante, a veces tiene bastantes problemas, la verdad es así. Luego también tenemos ventajas, inconvenientes, pero como es evidente, al ser el instituto de mi pueblo, pues la verdad es que es casi por vocación por lo que lo estamos dirigiendo. Sí, bueno, el IES Orden de Santiago es un centro más o menos de tamaño medio, con alrededor de unos 350 alumnos. Aquí tenemos enseñanzas pues, de la educación secundaria obligatoria, bachillerato, formación profesional básica y ciclos formativos de informática. Acoge a un alumnado de otros municipios de la comarca, es decir, coge bastantes pueblos de los alrededores, como es el caso de Fuente de Pedronarro, El Acebrón, Torrubia del Campo, Almendros, Pozorrubio de Santiago. Todos estos pueblos traen alumnos de estos pueblos llegan alumnos de ESO. Y luego, además de ellos, asisten también al centro alumnos de Tarancón para hacer ciclos formativos y de Villamayor de Santiago, Puebla de Almenara, Ontanaya, el Monacid del Marquesado para hacer bachillerato, porque en estos municipios tienen un IESO, que es el IESO de Villamayor, y cuando terminan la ESO entonces vienen para acá a hacer bachillerato. En relación con este aspecto, pues, y luego hablando también un poco del tipo de alumno que tenemos en el centro, pues es un alumno más o menos de clase media, no es un centro conflictivo en absoluto, salvo alguna excepción. Pues eso, un alumnado de clase media, como acabo de comentar, vive en el ámbito rural. Sus familias son familias generalmente estructuradas y con bastante interés en relación a la educación de sus hijos. Sí, bueno, los proyectos, bueno, tenemos del centro, tenemos un plan de lectura que venimos ya realizando desde hace unos cuantos años. También llevamos proyectos de colaboración con Cruz Roja. Este año hemos hecho también una carrera solidaria virtual en relación a una asociación de lucha contra el ELA. Y también dentro del centro pues hacemos un día especial que es el Día del Centro en conmemoración pues un poco a las personas que faltan desde hace unos cuantos años en el centro, tanto alumnos como profesores, y es un poco un día de actividades, de asueto, y en el que todos pues celebramos toda una serie de actividades, como acabo de comentar, bastante interesantes. Y luego, pues un poco también comentar que estamos participando en el proyecto STEAM a nivel de centro este año. Y bueno, estamos intentando terminar ya todo lo que es la documentación para empezar a enviarla a partir del mes de julio. Sí, bueno, nosotros participamos desde el primer año en el que empezó a surgir la experiencia piloto de este tipo de actividades, ¿no? Lo que pasa es que, claro, del primer año al segundo, pues tuvimos ciertas diferencias. El primer año, cuando te presentas a un tipo de iniciativa de estas características, pues la verdad es que estás un poco perdido porque no sabes muy bien cómo organizarlo, etcétera, etcétera. Ya el segundo año, la verdad es que nos resultó bastante bien. El primero de los años pues fue un poquitín, como acabo de comentar, el intentar pues, lograr que haya una confluencia o una conexión entre aquellos alumnos que todavía tenían alguna asignatura suspensa y los que tenían todo aprobado y teníamos que hacer actividades con ellos. En ese primer año, aunque hicimos actividades fuera del centro y dentro del centro en el patio y tal, la verdad es que no resultó muy bien porque también quisimos introducir a todo el alumnado dentro de las aulas. Entonces, el resultado ahí fue un poquitín más relativo. En relación al curso 18-19, aquí ya siempre empezamos a pulir una serie de problemas que tuvimos el año anterior. Se prepararon distintas actividades a nivel de centro, es decir,
se dejaron en el aula con actividades de repaso, de estudio, etcétera, aquellos alumnos que tenían alguna materia suspensa, y fuera del aula pues empezamos a realizar actividades pues de todo tipo en relación con cada uno de los departamentos del centro. La verdad es que se modificó bastante lo que es la visión del centro, sobre todo lo que es el aspecto del centro, y la verdad es que en el último año, en el 18-19, pues la gente quedó muy contenta, tanto padres como alumnado y como el profesorado que intervino en bloque. Es un tema bastante importante ese. Luego, en relación a cuáles fueron los principales desafíos a nivel organizativo, pues sobre todo compaginar un poquito el trabajo de los alumnos con todas las materias aprobadas, con aquellos que tenían también algunas materias suspensas, es decir, el coordinar profesorado, alumnado, aulas, etcétera, en relación a este tipo de aspectos, pues la verdad es que fue un tema bastante complejo. Desde jefatura de estudios, bueno, el equipo directivo en general, pues empezamos un poquitín a ver cómo lo podíamos organizar y empezamos ya a trabajar en ello prácticamente en el mes de enero de ese mismo año. Entonces, bueno, pues al final se empezó a potenciar, porque era al fin y al cabo lo que nos interesaba y según venía la normativa, se empezó a potenciar un poco la actividad de repaso de los suspensos, pero intentando también enganchar para que no se quedaran en casa, evidentemente, a aquellos alumnos que tenían todo aprobado. Esos son los principales problemas a nivel organizativo. En relación al alumnado, lo más importante fue intentar que el alumnado estuviese motivado para asistir al centro. Me refiero a ese alumnado que tenía todo aprobado. Para ello organizamos pues, una serie de actividades lúdicas muy variadas, es decir, podía ser desde la pintura de un 3 en raya en el patio, como pintura de escaleras, hacer una actividad de senderismo dentro de lo que es el término municipal, salir con bicicletas, es decir, las actividades fueron muy, muy variadas. Y luego también, pues un poco involucrar a los alumnos que participaran en ellas y que también, en cierto modo, las organizaran. Luego, pues lograr que los alumnos con materias suspensas también no echaran de menos la realización de este tipo de actividades y a los que no tenían muchas suspensas, en este caso, por ejemplo, los que tenían una o dos, también facilitarles que pudieran acceder a este tipo de actividades. En relación al profesorado, en cuanto a lo que son los retos, pues lo que acabo de comentar antes, lograr una participación conjunta de todo el claustro, que al final el primer año fue bastante importante, pero el segundo fue en bloque y totalmente, o sea, completa. Se empezaron a organizar actividades a través de departamentos y participando otros departamentos unipersonales en actividades de departamentos más grandes. Es decir, empezamos a involucrar a todo el mundo. Y luego, pues también fue un poco complicado el gestionar los distintos horarios de los profesores que tenían que dar clase de refuerzo a los alumnos que tenían alguna materia suspensa y también que tenían que participar en este tipo de actividades. El profesorado tenía que hacer, como he dicho, un trabajo muy importante. ¿Por qué? Pues porque desde que llegabas al centro hasta que nos íbamos a las 2:30, ahí fueron prácticamente 15 días en los que todo el mundo acabábamos muy, muy, muy cansados. Pero bueno, la verdad es que mereció la pena. Y luego, finalmente, en relación a las familias, pues un poco convencerlas sobre que estudiar no solamente es estar en clase repasando, trabajando, haciendo actividades, haciendo exámenes, sino que hay más cosas también, ¿eh? Y la verdad es que el primer año sí que nos encontramos con algunos problemas en relación a las familias porque consideraban que a principios del mes de junio muchos de sus hijos iban a quedar en casa. La verdad es que hubo algunos muchachos que se quedaron en casa desde el primer momento, pero ya en el segundo año sí tuvimos una participación muy, muy, muy importante de alumnos en el centro. Es decir, vieron que esto estaba cambiando, que había un tipo de actividades que merecían la pena y que para estar en casa tranquilamente, pues que venían al centro y se lo pasaban bastante, bastante. En relación al rechazo del primer año por parte de las familias, de algunas de ellas,
pues luego ya poco a poco fueron viendo pues, que la fisonomía del centro estaba cambiando, que teníamos otro tipo de actividades diferentes y ahí ya sí que empezaron a ver pues, que la cosa funcionaba. No obstante, siempre hubo alguna familia que prefería, por ejemplo, en el caso de que su hijo tuviese una materia suspensa, que se pudiera examinar en el mes de septiembre en vez del mes de junio, porque pensaba que tenía más tiempo. Al final, en relación a los resultados, yo creo que es mucho mejor que el alumnado estudie dentro del centro con los profesores que le han dado clase durante todo el curso, aunque solo sea durante 15 días, que no tener que dedicar un verano, que también es para descansar por su parte, porque claro, evidentemente cuando empieza el curso, si no llegan ya desfondados, que no que dediquen todo el verano a repasar las materias suspensas. Entonces, los resultados de la evaluación extraordinaria no fueron malos, fueron similares o incluso un poquito mejores que cuando se hacía en septiembre, y eso es un poco pues todo lo que vimos en el centro en cuanto a nivel organizativo. En cuanto a la impronta que ha dejado todo este tipo de actividades dentro de lo que es el centro, como he comentado, pues la impronta ha sido bastante importante, es decir, sobre todo en relación a las actividades que realizamos en el último curso, en el año 18-19. Entre algunas actividades, pues un poco la decoración de escaleras, de los tanquines de las escaleras con citas, con fórmulas matemáticas, etcétera. Se hizo mobiliario con palés reciclados para el patio. Se realizaron contenedores para puntos de reciclaje. Se plantaron árboles desde el departamento, por ejemplo, de biología. Se pintaron pistas deportivas con una decoración diferente, se realizó una limpieza y mantenimiento de los jardines del centro que estaban un poquito abandonados y los chicos empezaron también a trabajar muy bien porque también lo consideraban como algo suyo y luego se llevaron a cabo pues una serie de excursiones a lugares emblemáticos de la localidad, un pequeño yacimiento arqueológico que hay aquí de cerca, a un lugar de monte que tenemos también relativamente cerca y luego pues el grupo de alumnos que tenían que recuperar, como he comentado antes, algunas materias también se les facilitó para que pudieran disfrutar de este tipo de actividades. Sí, bueno, el problema que hemos tenido, porque la verdad es que íbamos ya con velocidad de crucero en relación al último año que participamos en el pilotaje. El problema es que el año pasado, por las circunstancias, y este año, pues evidentemente no hemos podido hacer nada. Es una pena, pero bueno, a ver si el año que viene pues todo esto se puede retomar. ¿Que si es factible trabajar con estas metodologías? Pues evidentemente es factible. Lo que pasa es que esto necesita un cambio de chip importante, tanto por parte del alumnado como por parte del profesorado y como por parte de las familias. Es decir, por parte del alumnado, porque para que ellos vean que no solamente se aprende dentro de lo que es el aula, sino que también se pueden aprender multitud de cosas, pues yo qué sé, haciendo un banco en la materia de tecnología o plantando un árbol en la materia de biología o de geografía e historia. Es decir, se pueden aprender muchas cosas porque si tienes a tu profesor al lado, pues te dice, mira, esto se puede plantar de esta manera porque si no, en este caso se secaría. Es decir, se pueden aprender muchas cosas viendo. Yo creo que se aprenden muchas cosas más viendo cómo se hacen determinadas actividades que en un libro. Evidentemente, una cosa no quita la otra. El problema de esto es, como he comentado antes, un problema organizativo. Y es que hacerlo durante 15 días, aunque es un tema muy, muy complejo, no tiene nada que ver con plantearlo a nivel de un curso entero. Otra cosa es, por ejemplo, cada trimestre que se dedicara una semana o semana y media al final del trimestre para poder utilizar ese tipo de metodologías activas. En ese sentido, pues evidentemente sí sería factible. Hacerlo continuamente desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, la verdad es que es complejo. Es complejo, pues, sobre todo a nivel organizativo, y esto necesita de su tiempo de adaptación, pues 1, 2.
2 años. También necesita un poco de un tiempo de formación por parte del profesorado, porque claro, el profesorado no se le puede decir, ale, ponte a hacer esto nada más que así. En aquel año en el que salió todo bien, pues el profesorado se buscó las mañas y la verdad es que actuó de una forma muy, muy, muy activa. Pero esto, claro, esto se puede hacer, como he comentado antes, de una forma muy puntual y habría que planificarlo de otra manera y con otro tipo de instrucciones, etcétera, a nivel general. Hombre, es evidente que sí, porque bueno, el sistema competencial de la LOMLOE, pues es un sistema que pide pues algo más que estar dentro del aula, ¿no? Pero claro, también hay que tener en cuenta que el desarrollo de la ley, el trabajar con la ley, no puede ser inmediato, sino que tiene que ser poco a poco, dando pasos firmes y no volver atrás, porque evidentemente en cuanto haya un paso en falso, pues ahí tenemos un problema importante, sobre todo de cara a ver cómo puedes solucionar determinados problemas que se te vayan planteando, que seguro que van a existir, pero vamos, yo creo, estoy convencido de que efectivamente el sistema competencial es un sistema que incluso atraería más al alumnado, harían cosas que no saben hacer ahora, porque es que también hay que tener en cuenta que nosotros les enseñamos mucha teoría, pero a nivel de práctica, ni ellos, muchos de ellos trabajan, ni ellos o muchos de ellos tampoco hacen determinadas actividades prácticas. Entonces, sí les podría venir bastante bien, sobre todo en relación a su aprendizaje, para que fuese mucho más completo.